En Buenos Aires existe un parque de diversiones abandonado que llegó a ser casi 8 veces más grande que el Parque de la Costa. Impulsado como uno de los proyectos más ambiciosos de Latinoamérica, contó con la participación de un representante de Disney World, tuvo la torre más alta de la región y estuvo rodeado de polémicas por corrupción y gastos millonarios. Lo que prometía ser un ícono de entretenimiento terminó convirtiéndose en un símbolo de abandono y corrupción. Este es el Parque Interama. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Martina. Algunos quizás ya me conocen de Instagram porque suelo dar recomendaciones más relacionadas al turismo. Bueno, lo que voy a hacer durante este video es leer un poco de lo que estuve sintetizando, buscando de fuentes oficiales sobre lo sucedido en este parque. Hoy sería el Parque de la Ciudad. Dice, ¿cómo puede desaparecer un parque de diversiones que aspiraba a ser el más grande de Sudamérica? Como un proyecto diseñado por especialistas vinculados a Disney con atracciones importadas de Europa, una torre récord en Latinoamérica y una inversión multimillonaria terminó convirtiéndose en un paisaje de estructuras abandonadas y deseos inconclusos. Esto lo van a haber vivido las personas nacidas del 95 para abajo. Nos podemos dar una idea hoy en día, pero no lo viví. La historia de Interama es para muchos una de las mayores oportunidades de Buenos Aires. Lo que alguna vez fue presentado como el futuro del entretenimiento argentino terminó convirtiéndose en un símbolo de corrupción. ¿Por qué repito esta palabra? Vamos a ver a lo largo de la historia situaciones medio dudosas. Este parque básicamente estuvo durante varios años en manos del Estado. O sea, imagínense que en un país como Argentina, en cualquier país igual, tus impuestos, ¿no? Parte de tus impuestos estén siendo derivados a gastos millonarios que implican la mantención de un parque de esa magnitud. Vamos a ver en cuanto a la economía de este lugar que va a haber mucha improvisación sobre costos, cambios políticos, promesas incumplidas es lo de menos acá. Durante años, entre los pastizales del sur de la ciudad, pastizales, que no se note que lo estoy leyendo, podían verse montañas rusas oxidadas, estaciones vacías, atracciones que jamás llegaron a funcionar. Es verdad, desde la autopista se puede ver la torre, ya desde bastante lejos se puede ver. Desde algunos puntos también se puede llegar a ver una de las montañas rusas. En algunas de las tomas que van a ver en este video son mías que hice justo antes de que las quitaran. Estas tomas las hice hace más o menos 1 año y medio, 2. Sí, la torre estaría bueno que la remonten, que se vuelva a poner en valor, que estaría muy bueno que hagan una confitería ahí, como varias veces se amagó en distintos proyectos. La verdad que estaría buenísimo. Imagínense tener una confitería a 200 metros de altura. Ahora vamos a hablar más de esta torre, pero básicamente poder tomar un café en Buenos Aires a 200 metros de altura, en una confitería giratoria. Locura total. Lo más sorprendente que se va a ir viendo a lo largo de la historia es que muchas de las razones del fracaso de este parque estaban presentes desde el comienzo, o sea, desde que se hicieron los planos, desde que se le puso un valor a este proyecto. Personalmente no entiendo cómo no le hicieron ruido los números a los inversores, pero bueno, todos diremos acá problema de los inversores, pero en realidad después esto al haber caído en manos del Estado es como que terminó siendo problema de todos, que bueno, nunca tendría que haber sido así. Ustedes me dirán qué piensan en los comentarios. Bueno, ¿ustedes sabían de este parque Interama que existió? Estaba ubicado en Villa Soldati, fue uno de los proyectos más ambiciosos, más que ambicioso fue esto, en la historia de la ciudad de Buenos Aires, más bien en la historia de Argentina y de Sudamérica. Inaugurado el 21 de septiembre de 1982, llegó a tener casi 60 juegos distribuidos en un predio de 110 hectáreas, diseñado para recibir hasta 80.000 visitantes por día. Locura, locura total. Bueno, para que se den una idea de la magnitud del proyecto, Interama era casi 8 veces más grande que el Parque de la Costa. Esto ya se los había mencionado, fue concebido como una especie de Disney argentino, y sí, el diseño estuvo a cargo de Richard Battaglia, representante de Disney World, o sea, nunca menos, la vara así de alta que Así que ya saben, si quieren hacer un parque de diversiones, chicos, aspiren a eso. ¿Sí? No importa que no den los números, ustedes aspiren alto, después Dios proveerá, como es acá. El diseño a cargo de uno de los representantes de Disney World, mientras que muchas de sus atracciones fueron importadas de Austria, Suiza, Francia y Alemania. Paga Dios, gente. Contaba con montañas rusas, juegos acuáticos, góndolas aéreas, trenes internos para recorrer el predio, lagos artificiales, anfiteatros y una fuente de aguas danzantes. La fuente de aguas danzante ahí, el toque. Pero Interama no iba a ser solamente un parque de diversiones. No era suficiente. Nunca alcanza con un parque. Siempre tiene que haber algo más. Formaba parte de un megaproyecto impulsado durante la última dictadura militar que buscaba transformar el sur de Buenos Aires. La idea era convertir antiguos terrenos inundables y basuras
zonas rurales en un enorme complejo recreativo con lagos, espacios verdes, miles de árboles y hasta un gigantesco parque zoofitogeográfico, que no sé dónde que estoy leyendo. No, básicamente es como traer, se decía que en parte la idea era traer el zoológico de Palermo ahí. No, nunca nadie le dijo, se ve que nadie le dijo a los que estaban atrás de esto, che, me parece que no da. Sin embargo, detrás de esta imagen futurista ya comenzaban a aparecer los primeros problemas. El proyecto había sido concebido con una escala gigantesca para una economía que atravesaba constantes crisis. Además, se estaba construyendo sobre terrenos que requerían enormes obras de infraestructura y saneamiento. A pesar de todo esto, el parque continuaba construyéndose frenéticamente. La gran fingida demencia. Acá también iba a estar el primer IMAX. El primer IMAX de Latinoamérica, ¿sí? Para la época era una locura. Pero la obra nunca llegó a completarse. Como pueden ver, hay escombros. Esto quedó así para siempre. O sea, el parque ya estaba abierto y ahí lo que iba a ser un cine de la puta madre nunca llegó a hacerse. Cuando se inauguró la Torre Espacial en 1981, pasó a ser la construcción de Latinoamérica más alta de la época. La torre era fabricada por una empresa austríaca, Wagner Viró, ojalá que haya pronunciado bien esto. Llegó desarmada en 300 contenedores y fue ensamblada en Buenos Aires en una compleja estructura de 30 pilotes de hormigón de 25 metros de profundidad. Te la redebo el curso de albañilería. Costó alrededor de $10 millones y en su construcción trabajaron cerca de 4.000 obreros. Con sus 208 metros de altura, la Torre Espacial se convirtió en un gran símbolo del parque. Sí, o sea, al día de hoy es como que pasás ahí y ves una cosa que nada que ver. Es como el símbolo de la ambición, ¿no? Estaba pensada para contar con 4 sensores, la torre, recibir hasta 1.000 personas simultáneamente e incluir un restaurante, una confitería, bueno, no podía ser un restaurante o una confitería, no, los dos, y un mirador, pero de todos esos planes, únicamente el mirador llegó a funcionar. Eso es lo que hablábamos hace un rato, que aún todavía hay esperanza de que lo vuelvan a poner en funcionamiento. Y bueno, esa iba a ser como una constante en este parque. Proyectos anunciados a lo grande que nunca terminan de concretarse. Y cuando abrió sus puertas este parque, muchas atracciones todavía no habían terminado de inaugurar. Algunas tardaron años en habilitarse y otras jamás fueron habilitadas. Incluso la propia torre espacial continuaba inconclusa cuando se había abierto el parque. El parque prometió una experiencia comparable con los grandes parques internacionales, o sea, acá no importa el costo, había que ser comparables con Disney, no importa el resto, lo importante acá es parecerse a Disney. Y bueno, entre las atracciones más famosas estaba la montaña rusa Aconcagua, que con casi 1,5 kilómetros de recorrido llegó a estar entre las más largas del mundo. ¿Cómo hubiera querido vivir eso? También se destacaban juegos como el Hidrovértigo, Enterprise, o sea, le pusieron a un juego empresa. O sea, le voy a poner una montaña rusa oficina, ¿no? Y Vértigo Grama, una de las montañas rusas más grandes jamás construidas. Sin embargo, esta última nunca llegó a abrir al público. Poco después del regreso de la democracia comenzaron a salir a la luz problemas que se escondían detrás del proyecto. Y sí, ahora se destapa la cloaca, Aparecieron denuncias de irregularidades financieras, deudas millonarias, sobreprecios, contratos cuestionados. Pasó que no cumplían los planes presentados, con lo que el parque efectivamente terminó siendo. En 1983 la nueva administración decidió rescindir la concesión original y el parque pasó a manos del Estado. Lo pasamos a mantener todos. O sea, el parque inaugura en 1982, de septiembre, y en 1983 ya por un montón de irregularidades. O sea, era abrir el parque para que reviente la cloaca, porque todo estaba mal de un principio. Entonces en 1983 ya pasa a mano del Estado. Tuvo casi nada en manos privadas este lugar. Durante las décadas siguientes, el parque siguió funcionando, pero nunca alcanzó el nivel de éxito que se había proyectado. Los elevados costos de mantenimiento, la falta de inversiones sostenidas, el deterioro progresivo de las instalaciones comenzaron a pasar facturas. O sea, acá la cloaca era tal, todo lo que salía, ¿no? Que, o sí había que financiar. Vos un parque de diversiones, a ver, tenemos ya casos, ¿no? De lo que pasa cuando un parque de diversiones no está bien mantenido. Muchas atracciones dejaron de funcionar y el parque fue perdiendo atractivo con el paso de los años. Si no cumple con controles de seguridad, no es que podés posponer y decir, uy, ¿sabes qué? Te la redebo.
El golpe definitivo llega en 2003 cuando un informe técnico alerta sobre problemas de seguridad y gran parte de los juegos fue clausurada. Además, las autoridades consideraban que el parque era deficitario y económicamente insostenible. Y como 20 años tardaste en darte cuenta. Lo que siguió fue un lento proceso de abandono. Algunas atracciones fueron desmanteladas, otras quedaron olvidadas entre los pastizales. Pastizales, me encanta esa palabra. Años después, una parte del predio fue transformada en Ciudad del Rock. Personalmente, yo tuve la oportunidad de ir a un concierto, me acuerdo creo que en el 2013 fue por ahí, de Ricky Martin con Lali Espósito, un montón. El lugar es hermoso para conciertos, la verdad, pero bueno, eso implicó justamente la demolición de varios sectores históricos del del parque, digo. Más tarde llegaron nuevos proyectos urbanos, entre ellos la Villa Olímpica. Hoy en día, en solamente una parte de lo que era ese parque gigantesco, está el Parque de la Ciudad, que tiene un espacio verde, abierto al público, un lago. Fui hace muy poco. Hoy en día tenés como canchas de metegol, de ping-pong, de fútbol, tenis, hacen como actividades cada tanto, pero bueno, obviamente no va a volver a hacer eso de lo que estamos hablando ahora. También hay lago ahí, te puedes como... O sea, la verdad que es lindo el parque, si vas como para tomar unos mates, no sé, de ir a tomar sol un rato, está lindo. Y bueno, tenés como la torre ahí al lado, la torre espacial. Bueno, también sobreviven algunas estructuras, pero muy pocas para lo que había antes. Restos de juegos. Si hay algo que resume la historia de Interama, es esa torre espacial, que es como de las pocas cosas que quedaron, que se ve de distintos puntos de Buenos Aires, de la autopista, habíamos dicho, del conurbano. Sigue dominando el paisaje desde hace más de 40 años. Es el monumento perfecto a la ambición, sí, la verdad que sí. Es un recordatorio de lo que pudo haber sido el parque de diversiones más ambicioso de Sudamérica y que terminó convirtiéndose en una de las ruinas modernas más fascinantes de Argentina. O sea, es tanta la fascinación que hicieron como un mini museo. Hoy vas a Parque de la Ciudad, todo con entrada gratuita, y tenés todo un recorrido histórico como en la pared, y tenés una mini maqueta de lo que era este lugar, porque es impresionante que hayamos tenido algo así en Argentina. ¿Quién hubiera imaginado que un grupo de personas iba a estar dispuesto a invertir en un parque de diversiones sin tanta información? Porque yo creo que esto también surge producto de la falta de investigación previa, de un censo económico. ¿Qué disposición tiene la gente a pagar una entrada que cubra los costos de mantenimiento sin que tenga que estar el Estado ahí subvencionando? O yo estoy en lo personal de acuerdo con una subvención, pero mínima. O sea, no me parece que el Estado tenga que mantener un parque de diversiones. Y bueno, los invito a contarme un poco qué opinan del tema en general, qué opinan de la intervención o no intervención del Estado. Y bueno, están más que invitados a dejarme en los comentarios cualquier tema que les parezca para que hable, puede estar relacionado o no al país. Y bueno, muchas gracias por ver hasta acá. Espero que bueno, eso pronto tenga el tiempo y espacio para poder hacer más videos de este tipo. Y si les gustó, háganmelo saber con un like, enviárselo a un amigo que le pueda llegar a interesar. Y bueno, gracias por ver hasta acá.